En lo más profundo de la selva chiapaneca, donde el aire parece guardar secretos que ningún ser humano debería escuchar, un grupo de arqueólogos vivió un hallazgo tan desconcertante que, hasta hoy, continúa dividiendo a la comunidad científica, porque bajo el majestuoso templo de Palenque, esa obra colosal que por siglos se creyó completamente comprendida, se ocultaba algo que nadie imaginó: una cámara sellada, de origen incierto, capaz de reescribir la identidad misma de los antiguos mayas. Y lo más inquietante es que aquello que encontraron allí abajo no parecía esperar ser descubierto. La historia comienza una madrugada espesa y húmeda, cuando el eco de un golpe metálico resonó en el subsuelo. Nadie sabía aún que ese sonido, casi imperceptible, marcaría el inicio del descubrimiento arqueológico más perturbador de las últimas décadas. Los investigadores trabajaban con un escáner de penetración terrestre, intentando mapear cavidades no documentadas, pero lo que el aparato reveló no era un simple vacío natural, ni un túnel ordinario, sino un espacio geométrico tan perfecto, tan simétrico, que desafió cualquier explicación técnica. A partir de ese momento, la atmósfera cambió. Los arqueólogos lo describieron como una presión en el pecho, una sensación de que algo dormía bajo la tierra, algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Con extrema cautela, comenzaron la excavación. Cada centímetro removido parecía liberar un susurro ancestral. El suelo, compuesto por capas milenarias de piedra caliza, se abrió revelando una losa monumental. Estaba sellada con un estuco misteriosamente resistente, casi intacto pese a los siglos, y en su superficie, grabados imperceptibles, a simple vista emergían bajo la luz rasante en líneas curvas, serpenteantes, que parecían representar no solo constelaciones mayas, sino algo más antiguo, más universal. Al romper el sello, una exhalación fría brotó desde la oscuridad. No era un simple cambio de presión, era un aire conservado durante más de un milenio, cargado de un aroma terroso y metálico que nadie pudo identificar. Y entonces vieron la entrada en un estrecho pasadizo descendente, construido con un nivel arquitectónico que ningún registro atribuía a Palenque. La cámara estaba a solo 7 metros bajo la superficie, pero ese breve descenso bastó para que los investigadores sintieran que se adentraban en un espacio ajeno a toda lógica, porque las paredes, increíblemente lisas, no mostraban los relieves típicos del arte maya. En su lugar, se extendían patrones geométricos casi hipnóticos, que parecían reaccionar a la luz de las linternas, como si absorbieran y devolvieran un brillo débil y pulsante. Al llegar al fondo, encontraron una sala circular, en el centro cubierta por una fina capa de polvo dorado. Descansaba una estructura imposible de ignorar en una mesa pétrea, de forma elíptica, rodeada por 12 pilares pequeños, cada uno marcado con símbolos que no coincidían con ningún glifo conocido. El arqueólogo principal, el Dr. Herrera, recordaría después que la sala no parecía hecha para seres humanos, sino para una presencia silenciosa e imponente, como si hubiera sido diseñada para que la observaran desde las sombras. Pero lo más impactante no era la mesa ni los pilares, era lo que yacía bajo ellos. Con extremo cuidado, los investigadores iluminaron las bases de los pilares y descubrieron pequeñas aberturas rectangulares, como ranuras que contenían placas delgadas, hechas de una aleación desconocida. No era oro, ni jade, ni cobre. Tampoco respondía como ningún metal prehispánico. Las placas parecían almacenar información, grabada con líneas microscópicas, que formaban un lenguaje completamente ajeno. El equipo tardó días en retirar cada placa, catalogarlas y fotografiarlas. Y durante ese tiempo, la atmósfera dentro de la cámara se volvía cada vez más inquietante. Las linternas parpadeaban sin explicación. Algunos arqueólogos aseguraban escuchar un zumbido suave, como si la sala vibrara con una frecuencia muy baja. Otros describían sueños intensos, llenos de símbolos geométricos y cielos estrellados, que no se parecían a los cielos del pasado, sino a mapas del cosmos vistos desde lugares desconocidos.
Cuando los expertos en iconografía comenzaron a analizar las placas, el desconcierto creció. Los patrones no correspondían a glifos mayas, ni a ninguna escritura mesoamericana. Sin embargo, guardaban una coherencia interna que sugería un sistema avanzado de registro. Algunas placas parecían cronogramas astronómicos, otras, patrones numéricos, basados en una secuencia repetitiva, que recordaba al sistema Bayesimal maya, pero con variaciones inexplicables, como si estuviera diseñado para cálculos de una magnitud superior. Pero fue una placa en particular la que desencadenó la controversia global. En ella, un símbolo circular, rodeado por 12 marcas radiales, mostraba lo que a primera vista parecía una representación estilizada del Sol. Pero al examinarlo más de cerca, los investigadores notaron que no era el Sol, sino un objeto observado desde una distancia masiva, orbitado por cuerpos que no coincidían con los planetas del sistema solar conocidos. El que grabó esto, dijo una astrónoma invitada al proyecto, tenía conocimientos que no deberían haber existido en el siglo VII, ni 1000 años después. La noticia filtrada a la prensa generó especulación inmediata. ¿Un mapa de otro sistema estelar? ¿Un registro ceremonial simbólico? ¿Una interpretación ritual del cosmos? Las teorías se multiplicaron, pero ninguna explicación lograba cerrar todas las preguntas. La cámara parecía haber sido creada con un propósito específico. No era una tumba, no era un almacén, no era un santuario, era algo más parecido a un repositorio, un lugar donde se guardaba conocimiento que no debía perderse, pero tampoco debía ser revelado. La controversia alcanzó su punto máximo cuando se descubrió un compartimiento oculto bajo la mesa pétrea. No había mecanismo visible, pero al desplazar una de las placas metálicas sobre un pilar, la mesa emitió un leve sonido, un clic seco que hizo vibrar toda la habitación. La piedra se partió silenciosamente, como si reaccionara a un código o frecuencia, y reveló una cavidad estrecha, en la que descansaba un objeto envuelto en fibra vegetal. Al retirar la fibra, los arqueólogos quedaron inmóviles. En sus manos tenían un cilindro hueco, tallado con una precisión inhumana, hecho de un material translúcido que se oscurecía bajo la luz. Parecía algún tipo de tubo óptico, pero con una complejidad que superaba cualquier artefacto prehispánico conocido. Lo más inquietante es que, al mirar a través de él, la visión del mundo se distorsionaba. No como un simple lente, sino como si revelara patrones ocultos en la luz misma. La comunidad arqueológica se dividió inmediatamente. Algunos afirmaban que se trataba de un instrumento ritual diseñado para entender las energías solares. Otros sugerían que podría ser un objeto importado de una cultura aún no identificada. Y un pequeño grupo, más audaz, planteó la posibilidad más polémica de todas, que el artefacto representaba una tecnología perdida, o un conocimiento transmitido desde civilizaciones tan antiguas que no habían dejado rastro alguno. Excepto aquí, mientras el debate ardía, algo aún más desconcertante sucedió dentro de la cámara. Los sensores instalados por los arqueólogos detectaron un pulso electromagnético leve, proveniente de la pared norte. Era imposible. No había fuentes de energía, no había metal significativo, no había mecanismos, pero el pulso continuaba, regular, casi respirando. Cuando los expertos retiraron parte del estuco para examinarlo, encontraron una gruesa capa de pigmento azul, el famoso azul maya, tan brillante como si acabara de ser aplicado. Y bajo ese pigmento, una inscripción descubrió el corazón del misterio. Era un mensaje. No estaba escrito con glifos mayas, tampoco era un idioma conocido, pero su simetría lingüística dejó claro que era un texto. Un texto antiguo, impreso con trazos tan finos que parecían hechos con herramientas metálicas de precisión microscópica. Los lingüistas lo denominaron el manuscrito de Palenque. Tardaron meses en descifrar apenas unos fragmentos, pero lo poco que lograron interpretar fue suficiente para hacer temblar las bases de la historia mesoamericana,
Cuando la luz regrese de su camino oscuro, cuando los ojos de piedra vuelvan a abrirse, la semilla será entregada, y con ella, el recuerdo de quienes caminaron antes del primer amanecer. Algunos arqueólogos interpretaron la frase como un texto ritual, una metáfora poética de renacimiento espiritual. Pero otros vieron algo más profundo, a la pista de un conocimiento oculto, preservado a través de generaciones, como si los antiguos mayas hubieran querido resguardar información que provenía de una era anterior a su propia civilización. Con el tiempo, la cámara fue sellada nuevamente para evitar deterioros, pero el debate continúa. ¿Era un depósito de conocimiento astronómico avanzado? ¿Un legado de una cultura que desapareció sin dejar más rastros? ¿O una muestra de que los mayas alcanzaron un grado de desarrollo intelectual que la arqueología moderna aún no comprende? Lo que encontraron bajo el templo de Palenque sigue siendo un enigma que desafía explicaciones y que recuerda, con un silencio casi sagrado, que la Tierra todavía guarda secretos demasiado grandes, demasiado antiguos, demasiado poderosos, para ser comprendidos por completo. Y quizás, solo quizás, este hallazgo no fue una casualidad, sino una invitación a mirar más profundo, más allá de las piedras, más allá de los siglos, más allá del tiempo mismo, hacia un conocimiento que parece susurrar desde el fondo de la historia. No todo ha sido revelado. Apenas estamos comenzando a alembrar.